Para comenzar, dar gracias a la invitación, una instancia interesante para poder debatir respecto a este tema tan interesante como es la educación, ¿verdad? Sin más rodeos, quiero comenzar, para no quedarme corto con el tiempo. Hay hartos elementos que quiero poner en discusión. La pregunta inicial o orientadora tiene que ver con el rol del Estado. Tenemos un Estado que ha propiciado de alguna manera un escenario en donde convive la educación pública y la educación privada. Ya, efectivamente, este escenario ha ido cambiando, y no en términos materiales ha ido cambiando, me refiero en financiamiento. Por ejemplo, ha aumentado en los últimos años considerablemente el financiamiento a las universidades privadas, que efectivamente dependen o fluctúan según el CAE, por ejemplo, u otras variables, a diferencia de las universidades del Estado que tienen un monto un poco más fijo, pero como se dijo anteriormente, no es suficiente para que la universidad por sí sola pueda entregar este servicio de educación, porque hay que hablar así. Nosotros lo que tenemos hoy en día, se nos entrega un servicio de la educación. Yo personalmente quiero ponerle más énfasis al tema de la educación superior. Creo que hay un déficit innegable y una inoperancia de la educación en todo ámbito. Creo que la ineficiencia se ve reflejada, por ejemplo, en que el aumento del financiamiento público en la educación es alto. Y también, por otro lado, las familias tienen que invertir en educación superior alrededor de un 20%. Es como un cálculo tentativo que existe. Un 20% es lo que gastan las familias y destinan en educación superior. Lo que no les asegura, uno, tener una educación de calidad; lo que no asegura, dos, que efectivamente salir egresado o egresada de esa carrera; tampoco asegura tener un campo laboral estable. Por lo tanto, son un sinfín de variables que contribuyen a que la educación sea vista como un bien de mercado, ¿ya? Porque efectivamente, cuando tú te pones a comparar el escenario de una persona que está saliendo de cuarto medio, que ve: me gustaría estudiar esto, me gustaría estudiar, por ejemplo, filosofía. ¿Qué pasa con las personas que estudian filosofía? ¿Quiénes sabemos aquí cuál es el campo laboral de una persona que estudia filosofía? Pongámoslo en comparación con una persona, y esto no lo digo en ningún sentido peyorativo ni mucho menos, pero en cualquier ámbito un poco más técnico, un poco más relacionado con los procesos de producción. Con los procesos de producción tienes un campo delimitado, también puede ser por el tiempo, pero esto también se contrarresta, se contrapone más bien en un escenario donde, como se decía también anteriormente, la competencia es desigual. O sea, las universidades debiesen entregar un servicio académico, o más bien una propuesta académica, en base a objetivos o su misión y visión, ¿verdad? Basado en lo que nosotros como universidad pensamos, o en este caso las autoridades piensan que es lo mejor, o lo que necesita la comunidad. ¿Ya? En cambio, un instituto profesional o las privadas solamente velan porque esto sea un negocio, ¿ya? Sea un negocio. Evidentemente las grandes universidades privadas no se van a poner en los lugares donde saben que no va a haber matrícula. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se instalan las CFT estatales, ¿ya? Antes no había competencia para los privados, o sea, el privado solamente era de alguna forma un monopolio privado en la formación técnica profesional en Chile. Creo que cuando se habla de calidad, nosotros debemos pensar que hay autores que plantean que la educación es un bien absoluto, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de educación, o se da o no se da educación, pero efectivamente existen matices. Cuando nosotros ya tenemos acceso a la educación, existen matices. Hay quienes lo comparan o lo miden en base a los resultados, en base a los procesos, en base a cuántos titulados hay, en base al índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Pero en sí mismo creo que nosotros no debemos perder de vista que la educación tiene que ser un proceso de liberación de la humanidad. Creo que eso se ha perdido un poco de vista y no está en consideración. La educación no incorpora herramientas para que hoy en día las personas que estudiamos podamos entender por qué el mundo funciona como funciona. Hoy en día no se educa para que nosotros entendamos que donde vivimos y todo este contexto histórico está influenciado por personas que marcaron hitos importantes: Marx, Smith, Rousseau, Kant,
llevándolo a la filosofía, por ejemplo, que es el por qué nosotros vivimos como vivimos. O sea, la educación no te entrega herramientas para entender el cómo vivimos como vivimos, ¿ya? Sino más bien te entrega herramientas, como bien citaba, y incluso lo decía Andrés Bello, como dijo usted, solamente como en función de lo que puedes realizar, ¿ya? Entonces, ¿quién te limita qué es lo que puedes realizar? ¿Cuál es la limitación? Yo creo que ese es el problema también de la educación actualmente. No está siendo una educación liberadora. O sea, nosotros no somos partícipes de nuestra propia formación. Muchas veces es más bien como mirar televisión. Ya, miramos televisión, vamos a este servicio, vamos a cierta hora, pero no es un ambiente donde tú puedas enriquecer, siento yo, a nivel de educación superior, no puedes enriquecer con otros contenidos que no estén. Por ejemplo, no vamos a hablar de esto porque esto no está en lo que ustedes tienen que saber, o en las habilidades que supuestamente tenemos que hacer el checklist para cuando egresen. Esta habilidad tiene que estar completada, por lo tanto no creo que sea necesario hablar de esto. Creo que la universidad debe ser un espacio en donde nosotros podamos, sin límites, poder establecer ciertas temáticas de discusión y ampliar el marco de las disciplinas más allá del quehacer profesional, que sin duda es importante. Creo que también es relevante que nosotros ampliemos el espectro más allá del quehacer profesional. Una de las cosas interesantes que me parece también que se ha discutido es el rol del Estado con respecto a los subsidiarios. No creo que sea necesario ahondar más en eso, pero efectivamente nuestro Estado no garantiza una educación. Tenemos una educación segregada donde los colegios se dividen en particulares, subvencionados y municipales. Los municipales tienen los resultados más bajos, por lo tanto no pueden acceder a la educación superior. Las personas que pueden acceder a la educación superior son las que pueden pagar una educación secundaria de mejor calidad, entre comillas, que efectivamente se refleja en los resultados de la prueba de selección universitaria. Por lo tanto, es un modelo y es un círculo vicioso constante, desde que se parte, desde la sala cuna, desde la formación primaria, parte este círculo vicioso de la base. O sea, yo creo que la universidad, por ejemplo, nuestra universidad se define a sí misma como una universidad de nivelación, ¿ya? Entonces, en gran parte de las carreras que imparte la universidad, tiene que haber una nivelación, y esto es porque se entiende que la educación en Punta Arenas y en Chile en general es segregada, y es segregada y tiene diferencias. Por lo tanto, para poder avanzar y instalar las competencias que requieren algunas carreras, se necesita hacer una nivelación, ¿ya? Lo que no debiese suceder, o sea, la nivelación no debiese ocurrir en la universidad, o sea, creo que la escuela ya tiene las herramientas, y creo que falta un poco de voluntad política de generar cambios más allá de lo que tiene que ver con el modelo, que efectivamente yo soy convencido de que mientras más democracia es menos neoliberalismo. Por lo tanto, la oportunidad que nosotros tenemos para ir democratizando cualquier espacio es también la oportunidad de generar un cambio, de generar la formación de personas revolucionarias, en el sentido no quizás de como yo lo entiendo, o como quieran entender ustedes, pero revolucionario en el sentido del cambio. O sea, esta educación, la educación que tenemos hoy en día, ¿cómo hacemos que la educación que tenemos hoy en día forme personas como las personas que cambiaron el mundo, o que hicieron, que construyeron el mundo, forjaron en base a sus conocimientos, que muchos murieron sin pena ni gloria, hasta después de su muerte tuvieron repercusiones mundiales a nivel de sistemas económicos, niveles artísticos? ¿Cómo nuestra educación forma a esas personas que cambian el mundo? Tiempo.